Bueno, Baruch Hashem. Gracias damos al Creador, a Ribono Shel Olam, por la oportunidad, como les decía hace un momento, de poder compartir estos espacios en comunidad que nos ayudan al fortalecimiento y al desarrollo eh, de la búsqueda del eterno y sobre todo que nos permite a cada uno de nosotros mejorar como personas, como seres humanos. Les decía que hay adversidades circunstanciales, pero que también hay adversidades internas eh, que cada uno de nosotros libra día tras día. Eh, Hay conflictos, batallas internas que cada uno de nosotros afronta a diario. Más que de pronto circunstancias externas, más que ese tipo de, de fricciones externas que se dan eh, por por la misma línea de la vida, podríamos decir por la misma inercia de la vida, que son cosas que se presentan, que se dan y que de alguna u otra manera también contribuyen a la formación del carácter, a la formación de cada uno de nosotros como personas. Pero también hay unas batallas, también hay unas luchas internas que nosotros libramos. Y es allí donde se concentra la mayor energía en esa batalla interna, en esa lucha interna, es donde se concentra la mayor energía, porque es allí donde, digamos, se afrontan una mayor batalla, es allí donde se desarrolla una mayor batalla, aparte, obviamente, de las adversidades circunstanciales o externas. Y precisamente la parashá de esta semana, la parashá Shelach Leja, envía por ti o envía para ti, es una evidencia precisamente de eso. Es una de las muestras que nos da la Torá. Es un escenario que nos muestra la Torá precisamente de esas circunstancias que el ser humano, que el hombre vive constantemente. La parashá Shelach Leja, como ustedes bien lo saben, que se le traduce como envía por ti o envía para ti, es bastante significativa en la sustancia y en el contenido que ella nos presenta. ¿Por qué razón se convierte en una parashá significativa y esencial con relación a lo que estamos conversando, con lo que estamos dialogando ahorita? Porque en esta parashá nos permite ver, se nos permite observar cuando la emuná, cuando la fe debe mirar más allá de los ojos, ¿sí? O sea, cuando la emuná debe ver más allá de lo circunstancial, ¿sí? Cuando nuestra emuná debe ver más allá de lo circunstancial. Y por eso es que precisamente se hace significativa esta parashá con relación a lo que estamos conversando en este momento. Tengamos presente el escenario en el que precisamente esta parashá se nos presenta. Recordemos que Israel está precisamente el libro que lleva por nombre Bamidbar en el desierto, que le traducen como números. A este libro se le traduce como números, pero Bamidbar es en el desierto. Y
tomemos en cuenta ese escenario, tomemos en cuenta el escenario en el que esta parashá se nos presenta. Recordemos que An Israel, que el pueblo de Israel eh, ha recorrido un largo camino. Tengamos presente eso, que el pueblo de Israel ha recorrido un largo camino y atrás habían quedado las cadenas, la opresión egipcia, las aguas se habían abierto, el mar de Junco se había abierto y aparte de eso, el terrible desierto donde día tras día el Eterno les había demostrado su fidelidad al pueblo de Israel. Ellos habían visto, el pueblo de Israel, habían visto descender la provisión directa del cielo, el maná del cielo. Habían recibido la bendita Torá, la Torá Kedushá. Ellos habían recibido la Torá Kedushá y esa revelación majestuosa en el Har Sinaí, en el monte Sinaí. Y habían contemplado también, por supuesto, la gloria divina habitando en medio del campamento, por medio del Mishkan, recordemos eso. O sea, ellos habían sido testigos de innumerables eh, manifestaciones y grandezas del Eloah viviente, del Eloah de Israel. Pero ahora se encontraban a las puertas de la tierra prometida. Ellos estaban allí a pocos kilómetros, a pocos metros, a una corta distancia de la tierra prometida, al patriarca Abraham, al patriarca Isaac y al patriarca Jacob. Y parecía que el momento, ese momento tan esperado, finalmente había llegado. Ya había llegado ese momento tan anhelado, que era entrar a la tierra prometida. Sin embargo, querido Javerín, justo, justo cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el umbral de su herencia, oiga bien eso, a punto ya de ingresar, de entrar el umbral de su herencia, surgió una propuesta. Tremendo, ¿no? Surge una propuesta inesperada. ¿Cuál es esa propuesta? Enviar hombres para explorar la tierra de Canaán. Esa es la propuesta que surge en ese momento, de enviar hombres para explorar la tierra prometida. Ahora, la decisión, querido Javier, parecía razonable. ¿Eh? Esa decisión parecía, esa propuesta, esa decisión parecía razonable. ¿Por qué razón parece razonable? Porque estamos hablando de una tierra desconocida, de una tierra a la que ellos van a ingresar, la cual no conocen las condiciones, no saben a lo que se pueden encontrar allá, a lo que se pueden enfrentar allá en ese sitio, y para tratar de salvaguardar la población, de salvaguardar a sus hijos, de salvaguardar a sus viejos, a sus nietos, de salvaguardar a sus mujeres, surge la propuesta razonable de enviar espías para ver, para cerciorarse de la condición de la tierra. Es tremendo esto. Es tremendo. ¿Me están siguiendo? Baruch Hashem, ¿me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿Están ahí o se fueron? Bueno, Baruch Hashem. Entonces, mis queridos Javerín, eh, Estamos morir. Bueno, aquí estoy yo, es no una sé. propuesta, es una, es una propuesta razonable. Es una propuesta razonable. Y esto nos está mostrando precisamente el
el actuar del hombre y esa predisposición que nosotros siempre tenemos frente a las cosas. Nosotros como seres humanos siempre tenemos una predisposición para todo. ¿Eh? Para todo tenemos una predisposición. Y es una propuesta que se le está haciendo a Moshe con base, con peso, porque es un sitio al que ellos no desconocen que pueda haber, que se pueda encontrar allá en ese lugar. Después de todo, cualquier pueblo que se prepara para conquistar un territorio necesita información sobre el terreno, necesita información preliminar sobre el área, sobre el lugar, para poder entonces prepararse, para poder tener por lo menos una idea a lo que se van a enfrentar. Entonces, se requiere estudiar, se requiere preparar para realizar una conquista, se requería realizar un estudio previo de la ciudad, de los habitantes, conocer, digamos, el sitio al que ellos iban a ingresar. Eso es lo que normalmente, lo que comúnmente se hace. Pero detrás de esta solicitud, mis queridos Ajim Bajayot, se escondía un, una cuestión mucho más profunda. Había algo mucho más profundo de una simple estrategia militar, más que una simple solicitud militar. Y la verdadera pregunta, apreciados amigos, hermanos, era si An Israel, si el pueblo de Israel avanzaría guiado por la confianza de la Dabar de Hashem, de la palabra del Eterno, o por la evaluación de sus propios ojos, de su propio testimonio. Esa es la verdadera pregunta que debemos formularnos. Israel avanzaría guiado, fundamentados, confiados en la palabra de Hashem Itbará, o sencillamente ellos avanzarían por la evaluación y por el informe que le darían los emisarios de lo que habían visto en la tierra. Y es por eso que el Eterno, en el capítulo 13, en el verso 2, encontramos nosotros eh, un pronunciamiento significativo. ¿Cuál es ese pronunciamiento significativo? En el verso 2 dice, envía para ti a exploradores, a personas que reconozcan la tierra de Kenan, la cual yo entrego, la cual yo les doy a los Bene Israel, a los hijos de Israel. Envía tú, envía para ti, envía por ti, no por mí, no por mí ni para mí, no porque yo te lo esté ordenando, no porque yo te esté indicando que tengas el cuidado y el recelo, sino hazlo por ti, hazlo para ti. Qué frase o qué declaración tremenda nos da la Torá en este eh, pasuk. Los sabios, queridos hermanos, queridas y queridos, los jajamín, los sabios, los estudiosos en Torah, observaron
que la expresión hebrea, Shelach Lecha, puede entenderse como envía para ti, envía para ti. O sea, no se trata de un mandamiento absoluto, sino más bien de una concepción divina entre el deseo del pueblo. Ojo, el deseo del pueblo, lo que muchas veces nosotros como personas sentimos a través de esos impulsos naturales, como lo es el deseo. Entonces, esa es una concepción divina ante el deseo precisamente del hombre, ante el deseo de la necesidad del pueblo. Recordemos que la tierra ya había sido prometida. El Eterno no necesitaba que fuera inspeccionada para saber si podía ser conquistada o no. El Eterno no necesitaba de eso. El problema no era la falta de información, ese no era el problema, sino la fragilidad de la confianza humana. Allí estaba el problema, en la fragilidad de la confianza humana. Baruch Hashem. Y precisamente esta realidad, queridos amigos, esta realidad de la fragilidad humana sigue vigente en nuestros días, sigue latente. Muchas veces le pedimos señales adicionales o pedimos señales adicionales para confirmar aquello ya ha declarado. Buscamos pruebas, ¿verdad? Buscamos pruebas y pedimos pruebas. Ah, pruébamelo si es verdad, pruébame para ver si es verdad. Pedimos garantías, ¿verdad? Pedimos garantías. Pedimos seguridades antes de dar el paso de fe, antes de dar el paso de emuná. ¿Mm? Queremos ver para creer, como ese adagio de Tomás. Queremos ver para creer. Sin embargo, la emuná bíblica, la emuná real, nos enseña el camino contrario, nos muestra el camino contrario. O sea, nos dice la emuná que primero tenemos que creer. ¿Para qué? Para poder avanzar. Primero tenemos que creer para poder avanzar. La misión de los espías no consistía en decidir si la tierra era alcanzable, sino más bien la misión de los espías consistía en contemplar la herencia que ya había sido otorgada por el Eterno. En eso es que debía consistir la tarea de los espías, en contemplar la herencia, en ver lo que el Eterno les iba a entregar. En eso era lo que consistía la tarea de ellos. No, la misión no era en mirar la tierra para decidir, si era alcanzable, si se podía o no se podía. Y mis queridos amigos, para esta tarea fueron escogidos representantes de cada tribu fueron seleccionados los representantes. Es decir, no eran hombres comunes, no eran hombres, no eran personas del común, sino eran líderes
líderes dentro del pueblo, líderes reconocidos dentro del pueblo. Así que esto nos recuerda, esto nos enseña que la verdadera influencia espiritual no depende únicamente del cargo que una persona ocupa, sino de la manera en que interpreta la realidad. O sea, un líder, óigalo bien, un líder, un presidente, un gobierno, alguien que ejerce autoridad, puede transmitir esperanza o puede transmitir terror, temor. Puede fortalecer la confianza de su gente, del pueblo, o sembrar dudas. Así que las mismas circunstancias pueden ser vistas desde la emuná, desde la fe o desde la incredulidad. Entre todos los hombres de los espías o de los exploradores, aparece un detalle que podría pasar desapercibida o desapercibido. La Torah nos dice que Moshe cambió el nombre de Josea, hijo de Nun, y lo llamó Yehoshua. ¿Mm? Es un pequeño detalle, un pequeño detalle. Le cambió el nombre, óigalo bien, le cambió el nombre a Josea, hijo de Nun, y le puso por nombre Yehoshua. Tremendo eso. Tremendo porque precisamente eso nos habla de el cambio de visión, de un cambio de percepción, de una transformación mental, de una renovación nos está hablando eso. Y es precisamente lo que la Torá, lo que la Torá promueve para nosotros. Es lo que la Torá promueve para nosotros. Transformación, cambiarnos, convertirnos en una nueva persona. ¿Mm? Convertirnos en una nueva persona. Eso es lo que la Torá promueve en la transformación del hombre. Este cambio, querido Javerín, encierra una enseñanza profunda. Este cambio de nombre transmite una enseñanza profunda. Porque el nombre Josea significa salvación. Josea significa salvación. Mientras que el nombre de Yehoshua significa el eterno salva. Oiga bien, Josea, salvación, pero Yehoshua, el eterno, el eterno salva. La diferencia parece minúscula, parece pequeña, parece mínima, pero revela dos formas distintas de enfrentar la vida. Dos cosas diferentes de enfrentar los momentos circunstanciales externos, pero también los momentos circunstanciales internos del ser humano. Baruch Hashem. Espero que me estén siguiendo, mis queridos ají, mis queridos hermanos, queridos Javerín. No se estén durmiendo ahí con esto que estamos hablando, que estamos compartiendo. Así que esto nos está revelando dos formas diferentes de enfrentar las circunstancias, de enfrentar la vida. Una es Josea, salvación, y la otra es Yehoshua. Él es la salvación, o el eterno es el que salva. O sea, una de las formas se apoya, una de esas formas se apoya en la capacidad humana, en el talento, en las cualidades humanas.
pero la otra descansa en la intervención divina y en la dependencia del supremo creador, Baruch Hashem. Mientras algunos exploradores terminarían concentrándose en los obstáculos, en las dificultades, en las limitaciones, Yehoshua aprendería a contemplar la situación desde la perspectiva en la cual el Eterno ve las cosas o desde la perspectiva del Dios que salva. No deja de ser significativo que este sea el mismo nombre hebreo que se le va a dar al Melech HaMashiach, Rabbi Yeshua. ¿Ah? O sea, aquel que tiene una percepción en la cual contempla que la salvación no viene solamente y exclusivamente, viene de Hashem, viene de Dios. Así que tanto en Yehoshua como en Yeshua encontramos una misma verdad. La salvación no proviene de fuerzas humanas, porque no es con espada, no es con ejército, sino con su santo Rúa, con su espíritu, Rúa HaKodesh, el poder del Eterno. Por eso fue que Rabenu, Hakadosh Yeshua, enseñó, dijo, para los hombres, esto es imposible. Pero más para Hashem, Dios, todo, todo, absolutamente todo es posible. Hay Adonai. Hay Adonai. Es por eso, queridos Ajín, que la fe, la emuná, nunca niega la existencia de los gigantes. La emuná nunca niega la existencia de los gigantes. Simplemente, simplemente reconoce que Hashem, que Dios es más grande que cualquier gigante o que cualquier circunstancia. Ahora, Moshe instruyó a los exploradores, instruyó a los espías para que observaran cuidadosamente la tierra, sus ciudades, sus habitantes y sus frutos. La Torá no promueve una espiritualidad ingenua ni una confianza irresponsable. O sea, analizar la realidad es necesario. Tener claridad de las cosas es necesario. Tener claro lo que se está afrontando es necesario. Pero ojo, el problema surge cuando permitimos que la realidad visible, que la realidad circunstancial tenga más autoridad que la dabar, que la palabra, que la promesa que Hashem ha dado o ha dicho. Allí es donde surge realmente la problemática. Cuando permitimos que la realidad circunstancial hable más que el eterno, que lo que Hashem ha dicho. Así que los espías debían examinar la tierra. Sí, ellos tenían y debían examinarla. Pero sin olvidar quién estaba con ellos y quién les había dado la promesa y quién los estaba introduciendo a la tierra de Canaán.
debían contemplar los desafíos, debían ver los desafíos, debían analizar los desafíos, pero recordar también quién había derrotado al faraón. También tenían que recordar quién había abierto el mar. Tenían que recordar también quién les había sustentado durante toda la travesía por el desierto, quién los había sostenido durante todo el caminar y en la peregrinación en el desierto. Baruch Hashem por eso. El Marán Yeshua enseñó cuando sus talmidín, cuando sus discípulos, sus primeros estudiantes, enfrentaron en un momento una tormenta en el mar. Recuerden esa situación. Cuando se da una tormenta en el mar, eh, no fue que vinieran las olas, los truenos, los relámpagos, ¿verdad? Ni que reconocieran el peligro. El problema fue que ellos olvidaron quién estaba con ellos dentro de la embarcación. Ese fue el problema, que ellos habían olvidado quién se encontraba allí acompañándolos a ellos en la embarcación. Ese es el problema. Y eso es lo que muchos de nosotros vivimos cuando afrontamos las circunstancias, las adversidades, los problemas. Eso es lo que sucede, que nos olvidamos quién está con nosotros. Por eso la emuná, la fe madura, no consiste, no consiste en ignorar las dificultades, sino en mirarlas desde la certeza de la presencia divina. La primera aliyá, esta primera aliyá de la Parashá Shelach Lecha, prepara de esta manera el escenario para una de las mayores crisis espirituales de la historia de Israel. Esta primera aliyá está preparando de esta manera el escenario. Ese escenario, la cual nos muestra una de las crisis más tremendas espiritualmente del pueblo de Israel. Y todo depende de una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué harán los hombres con aquello que veían? O sea, ¿qué iban a hacer ellos con lo que sus ojos estaban viendo? ¿Qué harán los hombres? ¿Qué harán los espías con aquello que ellos están viendo? O sea, los ojos registraban información, los ojos registraban información, los sentidos de la vista registraban información, pero el corazón, el alma, la neshama, quien la interpreta es el alma, es la neshama, es el corazón que interpreta lo que sus ojos estaban registrando. Así que dos personas pueden observar exactamente la misma realidad. Dos personas pueden ver la misma realidad y llegar a conclusiones completamente diferentes. Los 10 espías contemplarían gigantes, ciudades fortificadas, y ellos concluirían que la derrota es inevitable.
Pero por otro lado, en cambio, Yehoshua, Yehoshua, ya no Josea, sino Yehoshua. El Eterno es la salvación, el Eterno es el que salva. Y Caleb, Caleb, que viene de Caleb, todo corazón de Caleb, Caleb, todo corazón, observarían los mismos gigantes, las mismas murallas, las mismas limitaciones, las mismas adversidades, pero ellos llegarían a una conclusión opuesta. Si el Eterno está con nosotros, la victoria está asegurada. Hay Adonai. Así que la diferencia, mis queridos Ajín, no estará en lo que vieron, sino en la fe, en la emuná del alma con la que interpretaron aquello que ellos vieron. Por esa razón, la primera aliyá de Shelach Leja continúa hablando a cada generación, día tras día, año tras año. Todos enfrentamos momentos en los que nos encontramos frente a nuestra propia tierra prometida, a nuestros proyectos que parecen demasiado gigantes, grandes desafíos que superan nuestras capacidades y circunstancias que despiertan temor. Pero es allí, en esos momentos, cuando surge la misma pregunta que enfrentó Israel en el desierto, en Bamidbar. ¿Permitiremos que nuestras decisiones sean gobernadas por nuestros ojos, por nuestros deseos o por la palabra bendita de Hashem? Antes de que Israel contemplara la tierra, Hashem Itbará ya la había entregado. Antes de que los espías vinieran a la tierra y vieran a los gigantes, el Eterno ya había prometido la victoria. Y esa es la razón por la que Rabí Yeshua pudo enseñar en aquella oportunidad cuando dijo, no temas, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Fueron las palabras dichas y pronunciadas por Rabenu Yeshua, tomando en cuenta esta enseñanza significativa de la Torá. No temas, solamente cree. Así que mis queridos Javerín, podemos decir que la fe, la emuná real, la fe bíblica, no consiste en negar la realidad, sino más bien consiste en reconocer que la realidad más grande, la realidad más grande es la fidelidad del Eterno, la fidelidad de Dios. Podemos decir entonces que Shelach Leja nos recuerda, Shelach Leja, esta para allá, Shelach Leja nos recuerda que quienes caminan con el Eterno están llamados a mirar más allá de lo visible, más allá de lo circunstancial, más allá de nuestras narices, más allá de las limitaciones, porque las promesas divinas poseen más autoridad que las circunstancias que se presentan
ante nuestra vista, ante nuestros ojos. Y quien aprende este shiur, esta lección, descubre, descubre que la verdadera victoria, óigalo bien, comienza dentro de cada uno de nosotros. David y Goliat. David había vencido en su corazón a Goliat. Es allí donde cada uno de nosotros, cuando descubre la verdadera victoria que comienza dentro de nosotros, que la verdadera victoria comienza mucho antes de entrar en la tierra prometida. La verdadera victoria, queridos hermanos, comienza en el corazón que decide confiar en Hashem. Hai Adonai, Baruch Hashem. A él sea el honor y la exaltación.